Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Vamos a arrancar ya a meterle mano al motor de la Saveiro. Y lo que quiero hacer en este video es desarmar el motor por completo, ¿sí? Para ver cómo está por dentro. Pero bueno, lo primero que tengo que hacer es desacoplar el motor de la caja. Así que bueno, voy a hacer un poco de espacio acá. Voy a correr la camioneta para atrás, así hago el lugar ahí adelante y ahí ya arranco a desarmar el motor. Cuenta que yo en realidad levanté desde la caja a todo el conjunto, así que ahora voy a separar y cuando yo saque los tornillos la caja va a caer y bueno, va a caer arriba del carrito este que me fabriqué, pero el motor se podría destabilizar y podría irse al carajo, así que voy a sacar los cables de acero y voy a fijar los cables de acero al motor, entonces después yo puedo sujetar el motor con la pluma, entonces cuando la caja cae arriba del carrito y el motor queda suspendido por la pluma, si es que se desbalancea y cae. Muy bien, ahí ya desacoplé la caja de cambios del block, facilísimo para moverlo con el carrito ese, así que bueno, ahora voy a tratar de ubicarlo bien al block. Vieron ahí, quedó agarrado por el cable de acero, así que no se movió. Voy a tratar de ubicarlo mejor para que quede bien paradito y ahí empezamos a desarmar todos los periféricos.
qué mugre. Yo creí que no perdía nada de aceite, pero aparentemente estaba perdiendo por acá, por el filtro, o sea, no por el filtro, sino por el soporte. Se puede ver ahí que está todo manchado, horrible de aceite. Ya tengo el motor prácticamente todo desarmado, le saqué absolutamente todos los periféricos, poleas, bomba inyectora, la bomba de agua. Así que bueno, me quedó por sacar los inyectores. Creo que se necesita una herramienta especial para sacar eso. Bueno, no sé, ahora lo miro en internet a ver si puedo sacarlo o si tengo que conseguirme alguna herramienta especial. Pero ya saqué prácticamente todas las piezas del motor, así que bueno, ahora vamos a empezar a desmontar lo que es el cabezal de las levas ahí, después la tapa de cilindros. Y bueno, vamos a separar el cárter, sacar cigüeñal, todo lo que me queda para despiezarlo por completo. Así vemos el estado ahí de los aros y todo. Pero antes voy a ordenar un poco esto, que es una chanchada, una mugre. Así que voy a ordenar, juntar todas estas cosas y ahí me pongo a desarmar todo el bloque. Muy bien, acabo de sacar la tapa de cilindros. Bueno, esto acá creo que se derramó ahora nomás. Acá lo mismo, también se derramó nomás ahora de lo que aflojé. Por lo que veo está bastante normal la tapa. O sea, me parece para los años y el uso que tiene, creo que se la ve bastante bien. Todo normal por aquí. Pero en el block, en los pistones en realidad, estoy viendo aquí la marca de las válvulas. Estuvo pegando las válvulas porque todos, si traigo el pistón número 1 también pueden ver que hay una marca, pero parece como si fuera que le haya pegado la válvula acá, ¿eh? La verdad que desconozco, no sé cómo es el pistón originalmente, pero pareciera que sí, porque algunos están más marcados que otros. Pareciera como que pegaba la válvula. No sé si quizás las juntas eran un poco finas o que estaba un poco fuera de punto, no lo sé. Así que bueno, ya vamos a estar viendo qué hacemos, si se pueden reutilizar los pistones o si hay que comprar pistones nuevos. Voy a seguir desarmando, voy a dar vuelta ahora y vamos a sacar el cárter y bueno, bielas, pistones, cigüeñal.
break it down, she take it low. She fine as hell, she bout to go. She doing a thing out on the floor. Taking me some new ways, you like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's got the club all hazy, spotlights don't do you justice, baby. Why don't you come over here? You got me singing, hey, oh, I'm tired of using technology. Why don't you sit down on top of me? Hey, oh. Bueno, muy bien, ya terminé de desarmar todo el block del motor de la Saveiro. Aquí están los pistones, los ordené bien, cada uno en su lugar, con su tornillo y todo, pero bueno, ya estuve mirando de que están todos marcados, así que no va a haber problema con eso. Por lo que estuve mirando, bueno, los metales tienen un desgaste normal, así que bueno, por eso no hay drama, eso está todo bien. Eso vamos a comprar metales completamente nuevos, todo el conjunto. Lo que noté es que los cilindros tienen un desnivel pero zarpado, o sea, ya le estuve limpiando el carboncillo que se forma, no propio de la combustión, pero le tocaba así con el dedo y tiene un escalón pero bastante pronunciado. Este es el que menos está marcado, pero todos tienen escalón, por lo tanto me costó sacar un poco el pistón porque obviamente el aro trababa acá en el desnivel acá, entonces no podía salir, por eso le tuve que pegar un poquito desde abajo, desde la biela ahí con el mango del martillo de goma, porque sí, esto está recontra desgastado. Miren, es un espejo el cilindro. Sí o sí vamos a mandar a rectificar esto. Y bueno, por aquí está el eje auxiliar y el cigüeñal. El eje auxiliar está re bien, estuve viendo ahí que no tiene rayas zarpadas y bueno, me parece estar en condiciones normales. Y el cigüeñal ya lo estuve limpiando un poco ahí a los muñones y pude notar que este tiene unas marcas, pueden ver, no sé si se nota ahí la marca del metal. Estas partes acá son las que apoyan, ¿no? Y por aquí en el medio donde circula el aceite. Aquí está el de la biela número 1. Pueden ver que también tiene como unas marquitas de temperatura. Aquí va la segunda bancada y se la ve normal. Esa sí se la ve con desgaste normal. Este es el de la segunda biela, también tiene unas rayitas. Calculo que son desgastes normales, pero bueno, a lo que voy es que habrá que rectificar. Aquí el muñón número 3, el del medio también, con algunas marquitas. La tercera biela, también desgaste normal para mí. Y miren el cuarto muñón zarpado, cómo se nota la marca. Inclusive se llega a sentir, ¿sí? Se llega a sentir con la uña el desgaste. Así que bueno, yo calculo que esto sí o sí se va a rectificar, el cigüeñal. O sea, obviamente todos los muñones se llevan a la misma medida, ¿no? Este es el de la última biela, también algunas marquitas de desgaste normal. Y la última bancada también está dentro de todo con desgaste normal. Los más jodidos serían el cuarto muñón y el primero, donde van las bancadas, que se nota que tiene una marquita ahí, así que evidentemente va a haber que sí rectificar el cigüeñal, por lo menos el de las bancadas. Ellos ya verán qué harán con los muñones de las bielas. Y una cosa que no pude sacar fue la tuerca punta de cigüeñal. Le di con todo, puse un mango ahí para alargar, pero no pude sacar, así que bueno, saqué con la tapa del retén y todo. Supongo que ellos van a poder sacar esto. Aquí está el cárter. El cárter se lo ve bastante golpeado. Aparentemente no tenía pérdidas el cárter, pero sí está todo rayado, bastante golpeado. Bueno, por fuera se ve eso. Tengo que ver ahora cómo hago para sacar los inyectores. Pero bueno, tengo que limpiar todo esto porque es una mugre. Así que tengo que ir a comprar nafta para poder limpiar todas estas piezas. Pero bueno, ya tenemos el motor de la Saveiro completamente desarmado, listo para darle una limpieza. Como les dije, voy a comprar nafta ahora y voy a darle una limpieza antes de llevarlo a la rectificadora.
place. Be here, VVS stones. This long distance is killing me. Muy bien, ya terminé de limpiar todos estos componentes para llevar la rectificadora. Aquí está el block, así que bueno, ya está. Por supuesto fue una limpieza más o menos nomás. En la rectificadora lo terminan de limpiar bien. La idea era limpiarlo un poco para no llenar de grasa todo el auto de la abuela ahí. Voy a llevar entonces la tapa de cilindros, el block, los pistones con las bielas, el cigüeñal, el eje auxiliar, las bancadas, y le voy a estar llevando también el juego de metales, que son todos estándar, los que tenían las bancadas, y un juego de aros y un juego de metales de biela para que ellos vean nomás los metales que tenía puesto, que lo rectifiquen a la medida que tenga que ser, y bueno, ahí le compraremos los metales adecuados para las medidas que se llevaron. Si es que pueden colocarse estándar nuevamente, irán estándar, y si no, bueno, de sobre medida. La tapa la voy a llevar así, toda armadita, que ellos me la terminen de poner a punto y verificar si es que está bien. Inclusive si es que ellos verifican que así como está bien, entonces ni siquiera hay que desarmarla. Y bueno, y que me saquen también aquí el retén este que yo no pude sacar, así que bueno, ya está. Así que bueno, gente, este va a ser todo el video por hoy. Ya tengo todas las piezas del motor lista para llevar a la rectificadora. Terminamos con esta parte. Ahora me queda, bueno, terminar de limpiar algunos que otros componentes del motor, ¿sí? Para tenerlos listos antes de ensamblarlo. Limpiar todas las herramientas que ensucié porque se me llenaron de aceite todas las herramientas. Y bueno, vamos a continuar con la camioneta en los próximos videos. Ya vamos a arrancar con el desarmado de la carrocería, ¿sí? De todas las piezas, y bueno, ya vamos a ir avanzando y progresando con este proyecto que le tengo muchas ganas. Así que quédense atentos, suscríbanse al canal si aún no están suscritos, denle like al video si les gustó, y nos vemos la próxima. Chau chau.